Le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. Amén. ¿Alguien está agradecido por estar en este lugar este día? Amén. De todos los lugares, ¿verdad?, que podemos escoger para pasar un domingo por la mañana, creo que el más bendecido, el más productivo es estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Poder reunirnos para adorar al Señor es la mejor manera de poder comenzar nuestra semana. ¿Cuántos sabían que el domingo no es el último día de la semana, sino el primero? Amén. Y si no, pues mucho gusto, se lo presento. El domingo es el primer día de la semana. Y creo que la mejor manera de poder comenzar nuestra semana es encomendando nuestras vidas, nuestros corazones al Señor, conectarnos con su presencia para poder continuar el resto de la semana siempre en bendición y cubiertos por la mano de Dios. ¿Alguien dice amén? Y hoy estamos muy felices, muy contentos porque tenemos, como decía Luisana ahorita, tenemos casa llena, gracias a Dios. Bienvenidos todos nuestros amigos, todos nuestros invitados que hoy nos honran con su presencia en este lugar. De verdad nos sentimos muy contentos de tenerlos entre nosotros y también estamos muy contentos, muy felices porque hoy vamos a tener bautismos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque hay personas que se unen a la familia de la fe a través del bautismo en el nombre de Jesucristo y de verdad que es un gozo, una alegría siempre que podemos ver cómo la obra de Dios sigue avanzando a pesar de cualquier circunstancia. Y como hoy nuestro programa es especial, quiero invitarle para que aprovechemos el tiempo, que nos movamos en el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Quiero invitarle para que hagamos una reflexión de la palabra de Dios y invitarle a ir conmigo allá al Evangelio de Juan en el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 8 versículos, así es que sea paciente, necesitamos leer cada uno de ellos. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al versículo 8. Si no trae una Biblia, aquí está apareciendo a mis espaldas el pasaje para que lo pueda leer junto conmigo y que de él podamos hablar un momento de este aspecto tan importante. Hoy quiero tratar este punto, con una doble función, ¿verdad? Hablar de esto porque pues estamos en tiempo de bautismos, en tiempo de cosecha, pero también continuar hablando acerca de esta serie que nos ha tenido ocupados las últimas semanas, ¿verdad? Que es la metanoia o la transformación de nuestra mente, el arrepentimiento, ese cambio profundo en nuestros pensamientos. Así es que hoy vamos a tratar con este pasaje de continuar hablando de este tema tan importante y tan especial y de darle marco también, preámbulo a este acto tan precioso del cual hoy vamos a ser testigos. Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 1 al 8 dice así en el nombre de Jesús. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde estás. Y no importa si es primera vez que estás en un lugar como estos o primera vez que vas a escuchar una palabra como estas. Dios quiere y puede hablar a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere y puede hablar a tu corazón. Tan solo basta que tú le digas: Señor, yo quiero escuchar.
Esta semana, ¿verdad? Hablaba con alguien y le decía, Dios sigue hablando. El problema es que nosotros hemos dejado de escuchar, hemos dejado de oír la voz de Dios. ¿Qué te parece si hoy rompemos ese paradigma y le decimos, Señor, hoy quiero escucharte? Amén. No a mí, no al pastor, no al predicador. La voz de Dios en tu corazón hablando una palabra de vida sobre ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, queremos agradecerte profundamente por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, en esta casa. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis amados hermanos, de mi familia en la fe, pero también muchas gracias por cada uno de mis amigos invitados que hoy están con nosotros. Gracias porque sé que a cada uno tú lo trajiste y lo trajiste con un propósito importante, especial. Cumple hoy tu propósito en la vida de cada uno de nosotros a través de esta palabra que hoy vas a hablar a nuestros corazones. Que tu Espíritu hable fuerte y claro a mi vida, porque yo necesito esta palabra. Permite, Señor, que pueda ser tierra fértil hoy mi corazón para recibirla y que pueda transformarme de una manera importante. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escucharte a ti hablando a mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido hablando a lo largo de estas semanas acerca de este proceso o de este fenómeno de la metanoia o del arrepentimiento o del cambio de la mentalidad, el cambio de los pensamientos, cómo el evangelio de Jesús viene y empieza a transformar nuestras vidas, empieza a golpear nuestros pensamientos pasados, la manera en que veíamos las cosas, la manera en la que veíamos la vida, a nosotros mismos, empieza a ser golpeada por el evangelio del reino de Dios. Y dentro de ese proceso de cambiarnos desde adentro hacia afuera, existe un fenómeno que sin duda es uno de los acontecimientos más misteriosos, más enigmáticos de los cuales la Biblia nos puede dar testimonio. Y es el fenómeno del nuevo nacimiento. Esto sigue siendo para muchos tan difícil de concebir, tan difícil de entender, como lo fue para este hombre de nuestra historia de hoy, de Nicodemo. Se le hacía tan complicado cuando Jesús le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. A Nicodemo se le cruzaron los cables, ¿verdad? Empezó a echar chispas, le empezó a salir humito de la cabeza porque no era capaz de discernir con su mente, con sus pensamientos, esta posibilidad de nacer de nuevo. Sin embargo, Jesús le dejó bien claro a este hombre que nacer de nuevo es la única manera para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Poder ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Déjame así rápidamente tratar de explicarlo, aunque es bien difícil, pero tratar de explicarlo en pocas palabras por si es la primera vez que tienes contacto con este término, con el reino de Dios, con esta palabra. El reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios es un estado donde Dios gobierna, donde Dios pone orden y equilibrio en todas las cosas. Dios siempre pensó en eso desde el momento en que creó el mundo y creó al ser humano. Él creó un espacio perfecto, equilibrado, donde todo funcionaba de acuerdo a lo que Dios establece. Y cuando todo funciona de acuerdo a lo que Dios establece, todo está bien. Amén. Todo está en orden, todo funciona correctamente. La vida, la salud, la economía, las relaciones, todo lo que tiene que ver con nosotros funciona de la manera en que se supone que debe de funcionar, de manera correcta. El problema surge cuando el pecado entra en la escena y nosotros fuimos arrancados de ese reino. Por voluntad propia nos salimos de ese lugar donde Dios gobierna, donde Dios establece. Pero ese espacio de gobierno no desapareció. Nosotros nos salimos. Amén. ¿Sí vamos bien hasta aquí? El reino no dejó de ser, el reino no se destruyó, el reino no se ocultó, simplemente nosotros nos salimos y empezamos a vivir en otro reino, en el reino del hombre, del ser humano, donde el hombre trata de gobernar su propia vida, de definir
según su propio criterio lo que es bueno y lo que es malo. El problema con este otro reino que nosotros nos construimos a nuestro propio parecer es que no es perfecto. Es un reino lleno de absurdos, lleno de contrariedades, lleno de problemas, donde el resultado de querer hacer las cosas a nuestra propia manera terminó siendo destrucción, muerte y esclavitud. ¿Ok? Y ese es el mundo en el que nos escogimos vivir. Dios estableció un reino, nosotros nos salimos y empezamos a vivir en nuestro propio reino, y entonces empezaron las cosas a decaer, empezaron las cosas a destruirse. Pero el reino de Dios sigue allí. Y nos invita a todos nosotros a regresar al lugar de donde salimos. Pero el problema está, querido amigo, en que hemos estado tanto tiempo viviendo en el reino equivocado que perdimos de vista que existe el otro. Perdimos de vista y nos atamos tanto a la realidad del reino humano, del reino caído del pecado, que empezamos a creer que no existía otra manera, que no hay otra forma. La idea de un reino diferente, la idea de un reino donde todo funciona en equilibrio y donde todo es perfecto, se volvió tan lejana, tan inconcebible, que se volvió para nosotros imposible siquiera poder concebirlo, siquiera poder verlo, pensarlo. La única forma de poder volver a estar en contacto con ese reino que perdimos es naciendo de nuevo. Es la metanoia o la transformación completa de nuestra vida para que nuestra mente pueda volver a concebir la realidad del reino de Dios. Por eso Jesús le dice a este hombre, Nicodemo, te digo una cosa, y la expresión es de cierto te digo. ¿Y qué significa este de cierto o en verdad? En verdad. Quiere decir que es una verdad que está confirmada. Es mucho más que es cierto. Es algo que no tiene lugar a dudas, que no podemos cuestionar. Cuando Jesús decía, de cierto te digo, le estaba diciendo, no existe otra verdad mayor que esta. No hay lugar a dudas. Y eso nos deja entender una cosa, que la única manera, no hay otra. La única forma de poder ver nuevamente ese reino que perdimos, la única manera de poder participar en ese reino que perdimos, es a través del nuevo nacimiento. Jesús sabía que en la mente de Nicodemo había muchas preguntas, por eso lo buscó. Había muchas dudas, ¿sabes? Nicodemo estaba exponiéndose demasiado con aquella plática. Por eso dice que Nicodemo fue a Jesús de noche, en medio de la penumbra, porque no era cualquier persona, vaya, era un principal. El pasaje comienza diciendo que Nicodemo era un hombre importante dentro de los judíos. Era un fariseo de fariseos, un maestro de la ley. Él estaba exponiéndose mucho. Y Jesús pudo entender que había una duda verdaderamente importante en el corazón de este hombre. Algo se estaba moviendo de verdad en su corazón para exponerse a ese nivel, para estarse exponiendo a que alguien se diera cuenta de que el fariseo de fariseos estaba con aquel hombre que todos consideraban un alborotador, un hombre que no tenía ley. Había algo muy importante en el corazón de Nicodemo. Y Jesús dice, bueno, si realmente te interesa esto, veo que realmente estás interesado en mis palabras para que te expongas de esa manera, venir a estar conmigo, exponerte, ¿verdad? Que alguien se dé cuenta y que te juzguen por estar conmigo. Creo que tu duda es importante. Realmente estás interesado en esto. Por eso le dijo, vamos a ir al grano, vamos a dar con esto, ¿ok? No vamos a andarnos entre las ramas, no vamos a andar ahí dándole vueltas al asunto. Necesito que entiendas cuál es el meollo de la situación que te tiene tan preocupado, Nicodemo, que te tiene tan pensativo. Necesitas nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué se necesita nacer de nuevo? ¿Por qué este cambio tan profundo se hace necesario para poder entrar en el reino? Por lo que te decía ahorita, el reino de Dios no es el reino de este mundo. No se mueve en el plano en el que normalmente nosotros nos movemos. Es una dimensión diferente, distinta, donde las cosas funcionan a veces incluso hasta completamente al revés de lo que funcionan en el mundo en el que tú y yo estamos acostumbrados a vivir. No funciona de la misma manera que funcionan las cosas aquí. Se mueve bajo reglas muy distintas. Son las reglas del cielo. Por eso cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, menciona estas palabras: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El reino de Dios funciona de maneras muy diferentes. Sin embargo, para una persona con una mentalidad terrenal como la que adquirimos todos nosotros por causa del pecado, esto puede sonar demasiado extraño. Puede sonar muy raro pensar en una manera distinta de vivir, ya que estamos por naturaleza incapacitados para poder entender esta realidad del reino de Dios. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. ¿Has pensado así alguna vez? Qué locos los hermanos, ¿verdad? Las cosas que dicen, las cosas que hablan de cosas que no puedo entender. Es natural que no podamos entenderlo, que para muchos esto sea una locura, que no lo pueden entender porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿No se entienden aquí? No se entienden con esta mente, con esta cabeza terrenal. Tiene que haber una transformación del pensamiento si queremos alcanzar a entender lo que significa el reino de Dios. Para poder entender y para poder aceptar los principios del reino, porque funciona, te digo, muy diferente. Eso de si alguien te odia, ámalo, es completamente contrario a lo que nuestra cultura y nuestra naturaleza humana nos ha enseñado durante todo el tiempo. Es decir, bueno, si a alguien no le caes bien, ¿verdad? Si alguien te odia, pues tú también. Si alguien te hace daño, pues tú también. Es lo justo, ¿verdad? De acuerdo a la justicia humana, la venganza es importante. El pagarle a los demás así como a ti te pagan, o el hacer como te hacen los otros, es una costumbre tan normal. Y que alguien venga y te dice: si tu enemigo tiene hambre, ve y dale de comer. Es una cosa de locos, amén. Una cosa bien extraña que alguien te diga eso. Que si alguien viene y te pide algo de lo tuyo, no le des solo lo que te pide, sino dale más de lo que te está pidiendo. Amén. Son cosas de locos. Cosas que son muy difíciles de entender porque nuestra mente natural está condicionada de una manera distinta. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por más que lo intentes, por más que luches por entender y por aceptar los principios del reino, va a ser muy difícil si tratamos de hacerlo con la mente terrenal condicionada con la que todos nosotros nacimos. Porque solo percibimos cosas materiales y en base a eso generamos nuestra comprensión del mundo, de lo que puedo entender, de lo que puedo captar con mis ojos, con mis oídos, lo que puedo palpar con mis manos. Es todo lo que el ser humano natural puede entender. Para él es bien difícil comprender cosas que no sean tangibles. Sin embargo, el que nace del Espíritu entiende todas las cosas porque ha cambiado su perspectiva. ¿Lo recuerdas? La metanoia es un cambio de perspectiva. No cambio las cosas, cambio yo. Me muevo del lugar y las empiezo a ver desde otro punto de vista. Por eso es necesario un nuevo nacimiento. Y la pregunta de Nicodemo nos permite entender que Nicodemo tenía una mente muy limitada. Porque cuando Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo, te digo, Nicodemo empezó a hacer chispas, a hacer, ¿no?
Se empezó a circuitar. No podía entender y dice, pero, ¿qué es lo que me estás diciendo? O sea, siendo yo ya viejo, ¿será acaso que tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice a Nicodemo, ay, Nicodemo, no has entendido nada. Todavía no logras entenderlo. Había dos contrariedades en esta pregunta de Nicodemo. La primera, la más lógica, la más clara, ¿verdad? Era, Nicodemo no había entendido a lo que Jesús se refería con el nuevo nacimiento. Nicodemo no había probablemente experimentado lo que es el cambio de mentalidad. Estaba viendo las cosas de una manera muy terrenal, demasiado literales. No entendía las palabras de Jesús, pero hay otra contrariedad en su pregunta. Nicodemo siempre estaba pensando en el esfuerzo humano, porque así estaba condicionada su mente terrenal. O sea, es algo que yo tengo que hacer. Tengo que volver yo a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer siendo ya viejo. Su mirada estaba puesta en sí mismo, en lo que él podía hacer, en lo que él podía o tenía que hacer. Porque la mentalidad del ser humano está condicionada así. Nos han enseñado que todo es mérito nuestro, que yo tengo que hacer algo, que yo tengo que cumplir con cierta cosa, que yo tengo que ganarme el derecho a ciertas cosas. El problema es que en el reino de Dios la meritocracia no existe. Al menos no la humana. El ser humano es incapaz, escúchame amigo, no hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Nada. Estamos imposibilitados. Dice la palabra de Dios que nuestras justicias, nuestras obras buenas son como trapo de inmundicia, es decir, como un trapo sucio. Y todas las amas de casa, ¿verdad? Todas las que son amas de casa o amos de casa también se vale. ¿Saben qué sucede si tú intentas limpiar la mesa o la barra de la cocina con un trapo sucio? Amén. Si usted es ama de casa, sabe lo que es intentar limpiar la mesa o la barra de la cocina con un trapo que está sucio. Y para nosotros, los amitos de casa, ¿verdad? Sabemos las consecuencias cuando nuestra esposa se da cuenta que limpié la mesa con un trapo sucio. No, eso no termina bien, nunca. Todo embarrado, ¿verdad? Todo cenizo allí. Según yo ya está bien limpio. Y cuando llega mi esposa, limpio aquí pues. Este trapo no es para esto, ¿verdad? Hay que lavar el trapo. Porque queda sucio, queda apestoso, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que el esfuerzo humano o nuestras justicias para intentar ganar el favor de Dios es como tratar de limpiar con un trapo sucio. Solo le embarramos más. En simple español, terminamos embarrándola más. No sirve, no funciona. En el reino de Dios no existe la meritocracia. No es el mérito nuestro, es el mérito de Cristo el que nos permite entrar en el reino de Dios. Pero es bien difícil de entender, es bien difícil de concebir cómo la obra de otro, cómo yo no tengo que hacer nada, o sea que no hay nada que yo tenga que hacer. Pues no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada en lo que tú puedas ganarte el derecho a estar en el reino de Dios. Por eso se vuelve tan complicado para la mente humana. Porque te digo, nos han enseñado a ganarnos todo, a esforzarnos por todo, a merecernos todo. Pero aquí en el reino nadie merece nada. Es por gracia. Es un favor inmerecido el que nos tiene aquí. Por eso Jesús hace ver allí la necesidad de nacer a una nueva mentalidad, a la mentalidad del Espíritu. Hace la necesidad de una metanoia, de transformación del pensamiento. Por eso le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, le está diciendo Nicodemo, necesitas cambiar la perspectiva, necesitas cambiar la naturaleza. No importa si tú pudieras volver al vientre de tu madre y nacer, va a volver a ser lo mismo. No importa cuánto te esfuerces, no importa lo que tú hagas, todo el esfuerzo humano terminará siempre teniendo el mismo resultado.
No importa cuánto digas, ahora sí, le voy a echar ganas y voy a ser una mejor persona y me voy a portar bien y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Tarde o temprano volverás a lo mismo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. No importa cuántos castigos le pongan al ser humano, no importa cuántas leyes se suscriban para tratar de evitar la maldad del ser humano, lo que es nacido de la carne, carne es. No importa que impongan penas más duras para castigar a aquellos que hacen el mal, nada de eso, escucha, nada de eso logrará transformar el espíritu del hombre, su corazón caído. No puede solucionar el problema del pecado, porque lo que es nacido de la carne siempre será carne. Pero lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que es nacido de Dios, lo que nace en esa transformación de la mente, lo que nace de esa transformación interna, siempre terminará teniendo como resultado la transformación de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice: transfórmense a través de la metanoia, transfórmense a través de la renovación de la mente, porque sólo así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que nace del Espíritu siempre dará a luz espíritu. Por eso es necesario. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, y por eso Jesús te dice hoy a ti, a cada uno de nosotros: necesitas nacer de nuevo, si no, nunca lo vas a entender y mucho menos lo vas a poder experimentar. Si tú no logras entender esto, si tú aún no has sido sensible a Dios, necesitas un cambio en tu naturaleza, porque solo lo que es del Espíritu puede percibir al Espíritu. Solo lo que ha nacido espiritualmente se puede volver a poner en contacto con lo espiritual, porque tu mente y tu corazón no están preparados para eso, no están listos, están más bien condicionados a no entenderlo, porque desafía a la lógica humana, desafía a todo lo que nosotros pensamos. Pero ¿de qué se trata el nuevo nacimiento? Jesús le enseña a Nicodemo algunas cosas importantes acerca del nuevo nacimiento que para nosotros son necesarias de saber. Así es que ponme mucha atención aquí en esto. Te prometo que te vas a llevar algo bueno. Jesús le enseña a Nicodemo algunas cosas que tiene que saber y que tú necesitas saber. Como todo judío devoto, Nicodemo esperaba ansiosamente el reino del Mesías, que viniera el enviado de Dios que se había profetizado tantas veces, que llegara a Israel. Sin embargo, Jesús le corta las aspiraciones así de tajo y le hace ver que solamente aquel que ha nacido de nuevo puede entrar en el reino tan anhelado para ellos. Dijo Nicodemo: el reino no funciona así. Los judíos esperaban un líder político militar que viniera y se sublevara en contra del imperio romano y lo rescatara para que el reino del Mesías empezara a funcionar. Primer error, no funciona así. Nicodemo, olvídate de eso, le dijo: yo no vengo a hacerle la guerra a Roma. ¿De qué les sirve si yo los libero del imperio romano, pero siguen esclavizados en sus corazones por el pecado? No sirve de nada. No funciona de esa manera. Jesús reduce la mente de Nicodemo con respecto a esta pregunta que le hace ver que el nuevo nacimiento no es en un sentido físico, sino en el sentido espiritual, lo cual nos pone en contacto con el Espíritu de Dios. No es una cosa física, no es algo que se siente, que se palpa, que se ve con estos ojos. Su esencia, la esencia de la transformación es espiritual. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es la manera en que el Espíritu de Dios nos hace sensibles a su gobierno perfecto. Es la forma en que nos hace entender cómo funcionan las cosas para Él. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, mis hermanos, mis amigos, es ese cambio en lo profundo de nuestro ser, donde Dios nos hace sensibles a algo que siempre estuvo allí,
pero que nunca habíamos visto. Otra cosa que Jesús nos enseña sobre el nuevo nacimiento es que es un evento misterioso. Es invisible, como te decía ahorita, en su esencia. Sin embargo, produce resultados tangibles. Los resultados del reino de Dios en mí sí se miran. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que lo que es nacido del Espíritu es como el viento. Sí, dice, todo aquel que es nacido del Espíritu es así como el viento. ¿Alguien ha visto el viento alguna vez? ¿Lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Levante la mano todos aquellos que creen que el viento existe. Si crees que el viento existe. Uno que otro dudó, ¿verdad? ¿Será? No, sí, el viento existe, es verdad. No lo podemos ver, pero todos creemos que existe. ¿Por qué? Porque lo sentimos, ¿verdad? Lo escuchamos. Nos damos cuenta de sus efectos cuando pasa. Nadie ha visto el viento, pero todos cuando el viento empieza a soplar, decimos, está corriendo viento, ¿verdad? Hay ventarrón, sobre todo aquí cuando se levanta el polvo, ¿verdad? Unos ventarrones buenísimos. Ahí está, no lo vemos, pero sentimos sus efectos. De la misma manera, aquellos que han nacido de nuevo, no podemos explicar cómo fue exactamente, no podemos decir en qué momento pasó exactamente, no podemos verlo en su esencia. Sin embargo, no podemos negarlo, porque sus efectos están presentes en nuestra vida de una manera innegable. Podemos ver, podemos sentir, podemos experimentar algo que es invisible, porque sus efectos se hacen presentes en nuestra vida. Sabes, Jesús hace una alusión al profeta Ezequiel cuando habla estas palabras a Nicodemo, y hace una alusión a una palabra, una profecía que el profeta Ezequiel hizo muchos años antes y que viene allí en el capítulo 36 de su libro, en el versículo 25 y 27, y dice: esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Ese es el nuevo nacimiento. Todo eso pasa invisiblemente, pero sus resultados tangiblemente en nuestra vida. El nuevo nacimiento primeramente implica el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras culpas. Dice: yo los voy a limpiar de sus pecados. Yo voy a borrar todas sus maldades y todas sus rebeliones. En el nuevo nacimiento, mis queridos hermanos y amigos, toda nuestra vida pasada queda perdonada. Pero pastor, usted no sabe quién soy yo. En efecto, yo no sé quién eres tú, pero sé quién es el que lo prometió. Él prometió limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso murió en una cruz y derramó su sangre. Pagó el precio más alto. ¿Qué precio tiene una vida? Dime, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale? ¿Sabes? Si la vida de cualquiera de nosotros es valiosa y ni todo el dinero del mundo puede alcanzar a pagarla, imagínate cuánto vale la vida del Hijo de Dios, del hombre perfecto, sin pecado. Él pagó el precio más alto para que no importa cuánto haya sido o de qué clase haya sido tu pecado, te lo digo de verdad, todos tus pecados te son perdonados. Ese es el nuevo nacimiento. Pero luego dice que Él va a reemplazar nuestro corazón y nuestro espíritu. Hay una transformación en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Él pone su espíritu en nosotros. Dice: yo quitaré este corazón de piedra y pondré un corazón sensible, para que puedan entender, para que puedan ver, para que puedan darse cuenta de lo que ahora no han notado, porque tu corazón de piedra está imposibilitado. Y ojo, no está tratando de insultarnos, de decir: no, ustedes son un corazón duro, ¿verdad? No,
Habla de la condición en la que nuestro corazón entró cuando caímos en pecado. Sabes, el ser humano, y déjame decirte esto rápidamente, el ser humano está compuesto de dos dimensiones o dos cosas. Cuando el Señor nos formó, dice la palabra que nos formó ¿de qué? Del polvo de la tierra, de barro. Pero luego puso en nosotros aliento de vida, dice la palabra, que sopló Dios sobre el hombre y lo volvió un ser viviente. Estamos compuestos de tierra, pero también estamos compuestos del Espíritu de Dios, del soplo de Dios en nuestra vida. El problema es que no solo se trata de respirar. El soplo de Dios implica esa conexión con lo eterno, esa conexión con lo espiritual. Cuando Dios sopló sobre el hombre aliento de vida, le dio un alma para que pudiera conectarse con Él, para poder vivir en una relación cercana. El problema es que el pecado nos dejó a la mitad. Nos robó nuestra eternidad, nos robó esa esencia divina, la hizo dormir en nosotros para que no nos diéramos cuenta y solo terminamos siendo seres de barro, hombres de barro, sin espíritu, sin conciencia de lo eterno. Pero en el nuevo nacimiento, esa esencia espiritual vuelve a renacer. Y aquello que siempre estuvo allí, pero que nunca pudimos ver ni concebir, porque no había espíritu en nosotros, vuelve a renacer, vuelve a resurgir, y nos volvemos sensibles a lo que Dios siempre ha querido para nosotros. Cuando tú naces de nuevo, entras a una nueva dimensión, una que siempre estuvo allí, pero que no habías visto. Porque tu corazón estaba a la mitad, era un corazón de piedra, tu espíritu estaba dormido, era un espíritu meramente humano. Pero con el nuevo nacimiento nuestro espíritu renace. Esa semilla de eternidad que dice la palabra que Dios plantó en el corazón de los hombres empieza a germinar y empezamos a ser conscientes de cosas que antes no éramos conscientes. Ahora también la otra parte es que Él de hecho nos da su espíritu para que viva dentro de nosotros y por ende nos imparte esa posibilidad o esa habilidad para que sigamos su voluntad en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque quieres hacer las cosas bien y no te salen? Has querido dejar ese hábito pecaminoso que tanta culpa te produce y por más que te esfuerzas vuelves a caer otra vez. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Necesitas nacer de nuevo, porque con el nuevo nacimiento Dios no nos da solamente el deseo, sino el poder para vivir de la manera en que Él quiere que vivamos. De otra forma es imposible, mis hermanos, mis amigos, es imposible que podamos vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Necesitamos que su espíritu esté en nuestra vida, porque dice la palabra que Él es el que pone tanto el querer como el hacer para que se cumpla ¿qué? Su voluntad. Solo Él puede hacerlo en nosotros. No importa cuánto te esfuerces, acuérdate, lo que nace de la carne, carne es. Todo esfuerzo humano terminará siendo carne. Solo lo que nace del Espíritu nos impulsa hacia el Espíritu. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario que nazcas de nuevo. No es por obras religiosas, no es por disciplinas religiosas, es la obra del Espíritu. No es por creer en que Jesús es un gran maestro y que las cosas que nos enseña están muy padres, están muy buenas. No, la palabra tiene que volverse carne en nosotros, porque solo a los que le recibieron, dice la palabra, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder nacer de nuevo, yo necesito poner toda mi confianza en Él y en la obra de la cruz. No es mi esfuerzo, no es mi capacidad, no es mi mérito. Fue la cruz, fue Él, fue su muerte la que pagó por nuestros pecados. Yo solo tengo que poner mi confianza en Él y decirle: Señor, está bien, ya lo intenté mucho, hagámoslo a tu manera. No soy capaz de dejar este pecado. No soy capaz de ser una mejor persona. No soy capaz de lograr lo que tú esperas que nosotros logremos. Necesito que me ayudes. Amén. Necesito tu vida en mí para poder vivir de la manera correcta.
Necesito pactar con Dios para poder entrar en su reino. Jesús termina diciéndole a Nicodemo: necesitas nacer del agua y del Espíritu si quieres entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer del agua a través del bautismo. Y el bautismo no es un acto especial físicamente. Volvemos a lo mismo. No es carne. El agua que tú ves aquí ahora, en la que van a ser bautizados nuestros nuevos hermanos, no tiene nada de especial. El acto es físico. Lo importante es el significado que esto tiene. Todo aquel que viene y es bautizado está poniendo su confianza en la obra de Cristo en la cruz. Está aceptando que no es su mérito, es el mérito de Cristo el que nos da salvación y perdón de nuestros pecados. Fue Él, no nosotros. Pero en el bautismo yo le estoy diciendo: Señor, acepto que ahora tú trabajes en mí. No soy perfecto y tal vez no lo sea en el futuro próximo, pero acepto tu obra en mí. Quiero que tú cambies mi vida. Quiero que transformes mi vida. Quiero que tu espíritu esté en mí. Quiero que me ayudes, porque entiendo que yo solo nunca voy a poder ser la persona que tú quieres que yo sea. Hagámoslo a tu manera. Hagámoslo a tu forma. Ya no soy yo. Ahora eres tú en mí. Y créeme que aunque el acto físico no tiene nada de especial en sí mismo, espiritualmente delante de ti se está abriendo de par en par la puerta a una nueva vida. Nueva. No porque desaparecen tus problemas alrededor. No, acuérdate que las cosas no se mueven, pero tú te mueves. Tú cambias tu perspectiva. Aquello que era un problema antes ya no lo es más. No porque desapareció, sino porque ahora lo ves en realidad. ¿Alguien vio por allí un reel que subieron los chicos a la página de comunidad esta semana, ahí a Instagram? Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque ponen escenas del momento del culto y ponen un contador de problemas, ¿verdad? Y cómo los problemas van bajando, van bajando, van bajando. Y me hizo pensar, me llamó la atención y dije: wow. Los problemas que comenzaron siendo muchos terminan en cero, pero no porque el problema desaparezca. Sabes, yo entendí una cosa con ese mensaje que ellos mandaron. No es que tus problemas desaparecen cuando tú vienes al Señor. Lo que pasa es que cuando tú vienes a Jesús y le entregas tu vida, te das cuenta que los problemas realmente no eran problemas. Nunca lo fueron. Solo necesitabas pararte en el lugar correcto. Cuando tú entregas tu vida en las manos de Jesús, te das cuenta que todas esas cosas que considerabas un gran problema nunca fueron un gran problema. El problema era otro, el problema del pecado, que nos imposibilita para poder ser vencedores. Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y que todo aquel que está en Cristo es más que vencedor. Necesitas nacer de nuevo, mi querido amigo, que hoy estás aquí. Necesitas nacer de nuevo. No hay otra manera, no hay otra forma de poder ver el reino. Tú puedes seguir diciendo: yo no entiendo estas cosas, no me queda claro todo esto. No te va a quedar claro completamente hasta que tu espíritu no despierte. Hasta que no hayas nacido de nuevo, nunca te va a quedar claro, porque vas a intentar entenderlo desde tu mente terrenal caída. Créeme, eso no funciona. Vas a seguir intentándolo sin Jesús y vas a seguir diciendo: no, yo no necesito eso de la iglesia y de Jesús y el bautismo para poder ser una buena persona. Créeme, no hay otra manera. Puedes seguirlo intentando si quieres, pero acuérdate, lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso nunca va a cambiar. Solo lo que es nacido del Espíritu vence al mundo. Quiero invitarte a que te pongas de pie, mi hermano, mi amigo. Recuerda, necesitas nacer de nuevo. No hay caminos alternos. No hay rutas alternas para poder entrar en el reino de Dios. Solo el nuevo nacimiento nos deja ver y nos deja entrar. Son pasos de fe. No se mira. Pero cuando decides, cuando lo aceptas,
todo comienza a tener sentido. Créeme, todo comienza a aparecer delante de nuestros ojos. Aquí hay mucha gente. Me encantó el testimonio de cada uno de los que hablaron aquí mientras estábamos cantando y ver cómo las realidades cambian. Y nos decía Luisana, ¿verdad? Hasta nuestro rostro cambia, nuestra cara, nuestra apariencia empieza a cambiar, porque la gracia de Dios en nuestra vida lo transforma todo, y aquello que parecía que era imposible comienza a volverse una realidad. Mi querido amigo, no te estoy vendiendo humo. Aquí hay mucha gente que te puede dar testimonio de cómo nuestra vida cambia cuando el reino de Dios comienza a establecerse en nuestra vida. No desaparecen los problemas, pero dejan de ser problemas cuando sabemos que el Todopoderoso es nuestro Rey, es nuestro Señor, nuestro guardador. ¿No quisieras sentir esa misma seguridad en tu corazón? ¿No quisieras poder ver el reino que siempre ha estado allí, volver a casa, el lugar donde saliste, el lugar de donde nunca debimos haber salido, pero que nuestro pecado